momento con nosotros, quien es la luz que nos guía a cada instante, que nos permite salir adelante y nos muestra que no estamos solos. Así que vamos a levantar nuestra voz y nuestras manos hacia el Señor para darle gracias de lo grande que es, porque nos sostiene cada instante y nos muestra el camino que debemos seguir. En ti no hay oscuridad, tú eres mi verdad. Al estar en tu luz, una nueva esperanza llegó.
adoramos, tuyo es nuestro corazón. Hoy queremos entregarte a ti todo lo que somos. Queremos ir a tus pies, Señor, y entregarle todo. Haz arder nuestro corazón otra vez, Dios. Llévanos a ese lugar donde todo comenzó, Señor, donde comenzó nuestra intimidad contigo, y que podamos recordar todo lo que nos enamoró de ti, Señor. Que nuestro primer amor nunca se apague, y Señor, si está apagado, vuelve a hacer enardecer nuestro espíritu. Que nuestro corazón, Señor, empiece a latir una vez más por ti. Y queremos cantarte con todo lo que somos, adorarte, Señor, a ti, y aún unirnos con el coro de los ángeles que dicen: Santo es el Señor Todopoderoso. Y cantar, Dios, no de nuestra necesidad, sino de tu poder, Señor, de tu soberanía, de tu misericordia y de lo maravilloso que eres. Por eso te adoramos a ti, Señor. Mi corazón a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, y entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia,
exaltamos, te glorificamos a ti, oh sí, mi Dios. Te adoramos con nuestro ser, con nuestra vida entera. Te buscamos, Jesús. Buscamos tu rostro. Porque solo ante tu altar queremos estar para contemplar todas tus maravillas. Y en ti habitar, Señor, por siempre y para siempre, al abrigo de tu gloria. Jesús, oh Señor, rendimos todo ante tu altar, lo rendimos todo ante ti. Todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Al conquistar mi interior, abro mi corazón y por siempre tuyo soy. No me alejaré de ti, no me alejaré. Oh
pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Fluye, Señor, fluye con tu presencia, fluye con tu voz. Fluye tú, Señor, arde hoy. Te decimos, fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Gracias, Señor. Te anhelamos porque eres grande, eres maravilloso, eres misericordioso. A cada instante nos cuidas y nos proteges. Por eso, Dios, queremos darte un diezmo, que es solo una pequeña parte de todo lo que nos das siempre. Porque el hecho de estar aquí, escuchando tu voz, ya es un gran milagro. Por eso te entregamos a nuestras familias, para que nos cuides y nos protejas. Y seas tú guiando nuestro caminar, para que podamos acercarnos más a ti. Gracias por mostrarnos tu amor en esta mañana y mostrarnos que estás con nosotros, que nunca nos vas a soltar y que todo lo haces perfecto. Amén. Hola, soy parte de la Iglesia Cristiana Jesús vive hoy. Vengo a invitarte a que leas Juan 6, 1-15, para que recordemos aquel maravilloso momento donde Jesús, tomando 5 panes y 2 peces de las manos de un muchacho, alimentó a más de 15,000 personas. Seguramente, este muchacho era un joven pescador que no tenía más y le entregó todo a Jesús desde la bondad de su corazón. Con este relato queremos invitarte a ser parte de nuestra obra social, en el cual queremos recoger mercados para solucionar la necesidad física y espiritual de familias de nuestra ciudad.
Ayúdanos a llevar una palabra de amor, libertad, gracia y perdón a muchas familias que lo necesitan. Puedes traer tu donación a la carrera 40, número 17156 del barrio El Dorado, o contactarnos a los números que están aquí en pantalla para poder ir por ellos. Los lunes, martes, jueves y sábado desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Compartiremos del amor de Jesús en la segunda semana del mes de agosto. Ayúdanos a que sean muchas familias las que reciban un mensaje de Dios y su bondad. Vengo a invitarte Hola, soy parte de la iglesia cristiana Jesús Guía. para que recordemos aquel maravilloso momento. Hola, soy parte de la iglesia cristiana Jesús Guía. Con este relato queremos invitarte a ser parte de nuestra obra social. En el cual queremos recoger mercados para solucionar la necesidad física y espiritual de familias de nuestra ciudad. Puedes traer tu donación a la carrera 40, número 17156. Puedes traer tu Buenos días, iglesia. Le damos gracias a Dios por permitirnos un día más, por permitirnos llegar a este que es su día, el día de descanso. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas. Queremos traerles un mensaje que impacte sus vidas, que les bendiga y que los motive a hacer las cosas como quiere Dios que nosotros las hagamos. Por eso la prédica de hoy se llama Vivir como Jesús. Pero antes de empezar vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios a quien nosotros podemos recurrir. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono para pedir tu protección, tu bendición. Pedimos, Señor, que envíes a tus ángeles para que acampen alrededor de nosotros, nos guarden y nos defiendan de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo virus, Señor. Ponemos en tu altar las personas que están padeciendo esta enfermedad y pedimos que tú las sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos y pedimos que este mensaje sea sellado, sea enseñado por el Espíritu Santo para que cambie nuestras vidas, para que nos transforme en las personas que Dios quiere que seamos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén, amén. Bueno, hace 8 días les hablé de poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Hablé de no salirnos del camino que el Señor nos ha trazado para llegar al destino que Él nos tiene preparado, ¿sí? Los primeros cristianos conocían muy bien lo que Jesús hizo y por eso seguían sus pasos y eran obedientes a todos y cada uno de sus mandamientos. Y así también debemos hacerlo nosotros. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente, dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Así que hoy vamos a hablar de vivir como vivió Jesús, de seguir sus pasos, de copiar su ejemplo, de cómo actuaba y a qué se dedicaba. Y claro, son muchas las cosas que Jesús hacía, pero ahora vamos a hablar de las cosas que más impactan de su vida. La primera es que Jesús oraba todo el tiempo. Mantener la comunicación con su Padre Celestial era muy importante para él. Se dedicaba él a la oración, oraba por la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. En Marcos 1:35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. En la tarde y en la noche también Jesús oraba. En Mateo 14:23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba solo allí, cayó la noche. Después de trabajar todo el día y sobre todo después de enseñar la palabra de Dios, él subió a la montaña a orar. Qué bueno fuera que nosotros, después de trabajar el día, llegáramos a la casa a orar, a contarle al Señor cómo fue nuestro día, en lugar de llegar a ver televisión,
nosotros llegar a buscar al Señor, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, eso es muy importante, y era muy importante para Jesús, y Él nos dio ejemplo. En segundo lugar, Jesús estudió las Escrituras. Jesús oyó, Jesús leyó, estudió, memorizó y meditó en las Escrituras durante 18 años. Y dice la palabra de Dios que Él se las aprendió. En Lucas 2, 42, 43, vemos que dice así, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Cuando sus padres regresaron a buscarlo, lo hallaron en medio de los maestros de la ley. Por eso dice Lucas 2, 46 al 47, 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. O sea, Jesús no era un niño común, Jesús era un niño especial. En Lucas 2:46 dice, él les contesta, ¿no? Él les dice, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero Jesús se sujetó a sus padres, volvió con ellos a Nazaret y estuvo bajo su tutela durante 18 años. En Lucas 2, 51 y 52 dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. La escuela de Jesús fue la sinagoga de Nazaret. No había primaria ni bachillerato como ahora, pero allí Jesús oyó, leyó, estudió, memorizó, meditó. Es decir, Jesús aprendió las Escrituras. Jesús era un maestro de las Escrituras. En Lucas 4, del 16 al 17 dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Entonces la costumbre del Señor Jesucristo era ir a la sinagoga en el día del descanso, y también dice que se ponía de pie a leer las Escrituras. Yo me imagino que por ser él una persona docta, lo ponían a leer a él porque él leía muy bien y esa era su costumbre. Dice el versículo 17, le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Es decir, Jesús no tuvo problema para encontrar lo que quería leer en el libro de Isaías. Jesús corrigió a los saduceos y les dijo que su error era desconocer las Escrituras. En Mateo 22, 29 dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Para decir eso, Jesús tenía que saber muy bien las Escrituras, porque se enfrentaba a los sacerdotes, a los que llevaban la batuta, se puede decir, en el templo, y a ellos fue que les dijo, ustedes cometen el error de no conocer las Escrituras, ¿sí? Hoy nos pasa algo parecido a nosotros. Algunas personas son como los saduceos y nos dicen que tienen ellos autoridad y que nosotros no la tenemos. Lo dicen porque pertenecen a la religión de la mayoría, pero desconocen totalmente la palabra de Dios. Hablan de tener autoridad porque estudiaron filosofía y teología humana, pero ignoran lo que dice Dios mismo en su palabra. Por eso lo mejor que podemos nosotros hacer es estudiar a fondo las Escrituras. Ellas son más importantes que todo conocimiento humano. No les digo que no estudien, pero si tienen que elegir qué estudiar, escojan estudiar la palabra de Dios, como lo hizo Jesús de Nazaret. Él hizo eso, estudiemos las Escrituras, pero en el punto 3 vamos a ver que Jesús enseñaba. O sea, Él no se contentó con conocer las Escrituras y decir yo sé más que ustedes, sino que lo que hizo con la Escritura fue ponerse a enseñarlas, ¿sí? Todo seguidor de Cristo entonces debe
oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aprender las Escrituras, no tanto para su conocimiento, su vanagloria humana, sino con el fin de enseñarlas. La Escritura está puesta ahí. Hay mucha gente que no conoce la Escritura y nosotros, los cristianos, estamos llamados a ser maestros de la gente que todavía no conoce las Escrituras. En Hebreos 5:12 el autor dice esto, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Entonces, estamos llamados a ser maestros, a tener discípulos, a enseñar a otros. ¿Y qué les vamos a enseñar? Pues la palabra de Dios. Entre más años de vida cristiana tengamos nosotros, más capacitados tenemos que estar para ser maestros. Y yo quiero hacerle un desafío a usted en este día, y es que programe un día en su vida para empezar a enseñar la palabra de Dios. Póngase una meta, por ejemplo, diga el 20 de julio, voy a empezar a enseñar, y busque un discípulo, busque una persona que quiera aprender la palabra de Dios. Desafía a la gente y dígale, ¿a usted le gustaría estudiar la palabra de Dios? Y si la persona dice sí, pues usted lo tiene que hacer, lo debe hacer, porque el Señor quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, que es enseñar. Entonces, el desafío es a poner un día en su calendario en el que usted va a empezar a enseñar la palabra de Dios a la gente. Un punto cuarto de las cosas que Jesús hizo fue que Jesús tuvo muchos discípulos. Y eso implica que además de enseñarles la palabra de Dios, usted va a cuidar de ellos, usted va a preocuparse por ellos, usted va a estar pendiente de las necesidades que ellos tengan, usted se va a preocupar por ellos, les va a enseñar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo les va a enseñar a obedecer los mandamientos, empezando con su ejemplo. Sí, Jesús tuvo muchos seguidores y discípulos, pero de todos ellos Jesús seleccionó a 12 que fueron especiales para que fueran con él a todas partes, y él los llamó a esos apóstoles, que quiere decir enviados, a los que él iba a enviar, a esos con ese título tan importante de discípulos, de apóstoles, perdón, a ellos se dedicó más el Señor. Él vivía con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, ¿sí? Qué privilegio tuvieron estos hombres, ¿sí?, de pasar todos esos 3 años con el Señor. Y después el Señor los envió a predicar las buenas noticias. En Lucas 6:12 al 16 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche, ¿sí?, porque tenía una decisión importante que tomar. Oró toda la noche. Dice el 13, al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ahí están los nombres de los 12. Hay 2 Simones, hay 2 Santiagos, hay 2 Judas, ¿sí? O sea, estos eran los nombres más populares en ese tiempo. Pero también el Señor tuvo un círculo íntimo, que eran 3 de esos discípulos a quienes los llevaba para todas partes y frente a los cuales Él se transfiguró. Y esos 3 eran Pedro, Santiago y Juan. En Marcos 9:2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. O sea, ellos tuvieron ese privilegio. Dice la Biblia que ahí estuvieron también Moisés y Elías, y ellos estaban extasiados, tan extasiados que querían hacer
unas cabañas o unos refugios para que ellos pudieran quedarse ahí todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la pregunta para este día, para nosotros es, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tuyos y discípulos de Jesús ya has hecho? Y otra pregunta sería, ¿y en el transcurso de toda tu vida, cuántos discípulos planeas tener? Porque si no tienes discípulos, yo quiero decirte en esta mañana que tienes que preocuparte y tienes que procurar hacerlos porque una de las preguntas que nos va a salir en el examen en el cielo va a ser fijo, ¿cuántos discípulos tuviste? ¿Cuántos discípulos hiciste? Y usted puede decir, es que yo no estoy preparado, no he estudiado, no he hecho los cursos. No, usted simplemente busque a los pastores y dígale, yo quiero discipular, yo quiero tener un discípulo, ¿qué le puedo enseñar? Y nosotros le vamos a ayudar porque de eso se trata la vida cristiana, de obedecer al Señor, y su mandato fue, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dijo el Señor. Y este es un mandato que nosotros tenemos que cumplir, tenemos que saberlo. Cuando uno estaba en el colegio o en la universidad, pues el que alguien dijera, mire, esta pregunta va a salir en el examen, eso hacía que nosotros reforzáramos ese tema y que lo estudiáramos muy bien para que si la pregunta iba a ser de ese tema, nosotros poder sacar una excelente nota. Entonces, yo les quiero advertir que esta es una pregunta que van a hacerle a usted en el cielo, es una pregunta fija. Le van a decir, ¿cuántos discípulos hiciste? ¿Cuántos discípulos de Jesús tuviste? Y entonces la respuesta nuestra tiene que ser completa y tenemos que mostrarle al Señor que nosotros hicimos lo que Él quería que hiciéramos, discípulos. En quinto lugar, y este es un detalle también bien importante, Jesús amaba a los niños. Jesús se derretía por ellos, se puede decir. Los niños lo llenaban de ternura. Y esto pareciera ser algo insignificante, pero es muy importante, ¿sí? Por eso Jesús puso a los niños como ejemplo. Los niños nos dan fuerza, los niños nos alegran el día, los niños son espectaculares. Por eso el Señor Jesús dio esta enseñanza acerca de los niños. En Mateo 11:25 dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Jesús se estremeció al hacer esta oración y qué bueno saber que los niños tienen un fin, que los niños son una bendición y que nosotros tenemos que dedicarle tiempo a los niños, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús se enojó con los discípulos porque ellos querían apartar a los niños, querían alejarlos. Los discípulos no querían que los niños molestaran al maestro. En en Marcos 10:14, dice, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como esos niños. Por eso en esta iglesia, en la iglesia Jesús vive hoy, amamos a los niños. Nos encanta su inocencia, su ingenuidad, su bondad, su ternura, su pureza. Por eso nosotros somos enemigos a mil del aborto. Detestamos el aborto, detestamos el maltrato y detestamos el abandono de los niños. Nos duele en el alma cuando un niño sufre y estamos conscientes de que los niños no son una carga. Por el contrario, los niños son la herencia que Dios les da a los padres, como dice la Escritura. Quiero compartir con ustedes y con previa autorización de los padres que la iglesia Jesús vive hoy sigue creciendo y con mucha alegría les anuncio que viene a la iglesia un niño o una niña en camino, ¿sí? Freddy Peña
y su esposa, María José Villota, van a ser papás. Están esperando a un bebé o a una bebé, ¿sí? Entonces, eso nos alegra mucho, nos da mucho gusto que los niños lleguen, porque son algo que Dios regala y nosotros no podemos desechar. Por eso tenemos que darle muchas gracias a Dios. Como punto sexto, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos. Y esta es una prueba más de su amor por los que sufren. Donde Él estuviera, haciendo lo que estuviera, cuando le hablaban de un enfermo, Él dejaba todo para ir y sanarlo. Y eso es lo que Jesús hacía. Lo hizo con la hija de Jairo. Quiso ir donde el oficial romano, y hay muchos ejemplos donde vemos que a Jesús le decían, hay un enfermo, y Él iba y oraba. Cuando le dijeron que la suegra de Pedro estaba enferma, Él fue y oró por ella, y la suegra se sanó, ¿sí? Entonces, vemos a Jesús deseoso de poder orar por los enfermos. Por eso en Mateo 8, del 5 al 8, dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, yo no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Imagínense la fe de este hombre, dijo, pronuncia la palabra, ¿sí? Y de donde estás y mi siervo se sanará. Y ustedes saben que el siervo se sanó. ¿A qué hora? Cuando Jesús oró por él. O sea, Jesús nunca dijo, espérate que estoy ocupado, ¿sí? Por el contrario, Él siempre decía, iré a sanarlo. Y a todos los que le llevaban, Él los sanó. Alguno dirá, pero es que el Señor sí tenía el poder para sanarlo. Pero no olvidemos nunca que Él dijo en Juan 14:12, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Por eso el Señor, delante de Él no tenemos excusa. En Mateo 10:8 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Entonces, nosotros siguiendo sus pasos, debemos ir a donde están los enfermos para sanarlos. Tú puedes ir donde haya enfermos y orar para que ellos se sanen. Siempre, eso sí, para la gloria de Dios, ¿sí? Sé que hemos tenido dificultades porque a veces no nos dejan entrar a los hospitales, pero si le pedimos a Dios que nos permita saber de alguien enfermo, podemos ir con la alegría del Señor Jesucristo, ir a donde esté ese enfermo para sanarlo, con la fe que tenía el Señor Jesucristo de que el enfermo se iba a levantar de la cama. Jesús nos dio esperanza. Como punto número 7, quiero decirles esto, Jesús nos dio esperanza frente a las obras de las tinieblas. Hay veces que las maldiciones que la gente ha pronunciado, o los trabajos que la gente le hace a algún enemigo, tienen algún efecto, pero el Señor Jesús nos dice hoy día que eso terminó. O sea, cuando Jesús inició su ministerio en Nazaret, él anunció que las cosas iban a cambiar, que se había terminado la cautividad y la opresión del enemigo sobre los seres humanos, que había llegado el Salvador, que había llegado el Mesías, que se acababa la cautividad. En Lucas 4, 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Se refería a los cautivos por el diablo. Dice que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue el primero en enfrentar las obras de Satanás. Fue el primero en derrotarlo a Satanás. ¿Sí? La Biblia dice que muy pronto
Dios aplastará bajo nuestros pies al enemigo. Fue el primero en derrotarlo y nos dio a nosotros la instrucción de continuar la labor, de echar fuera a los demonios y de liberar a los oprimidos por el diablo. En Hechos 10:38 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sacó los demonios de las personas, y esto es algo que ninguno de los profetas, de los reyes o de los hombres de Dios anteriores a Jesús habían hecho. Y eso es algo extraordinario, porque Él fue el que empezó a sacar los demonios de las personas, que estaban en las personas porque les consintieron entrar, pero Jesús llegaba y los sanaba. La Biblia dice que hubo un endemoniado especial, el endemoniado gadareno, ¿sí? que vivía en una región a la que Jesús no había ido. Cuando vio a Jesús, salió gritando y el Señor ordenó a los espíritus que lo dejaran. Y cuando les preguntó cómo se llamaban, ellos dijeron que se llamaban Legión. Y entonces le pidieron a Jesús que pudieran salir de este hombre e ir a los cerdos. Y los cerdos se despeñaron, se fueron peña abajo, ¿sí? Y el hombre se recuperó. Salió una legión de demonios desde él y el hombre se recuperó. Entonces, dice en Lucas 8:35, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Fíjense que en lugar de alegrarse, ellos tuvieron miedo, porque parece que era una región donde Satanás tenía mucho trabajo, mucho poder, y dice que en ese momento ellos tuvieron miedo, ¿sí? Y eso es lo que hizo Jesús, algo que nadie más ha hecho. Ni Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni la Virgen de las Mercedes, ni Juan Pablo II, ni Gregorio Hernández han hecho esto, de liberar a un hombre, de sacar 1000 demonios de la vida de una persona. Eso fue algo tan extraordinario que la gente dice que tuvo miedo. Y más adelante dice que le pidieron a Jesús que se fuera, y él se fue, ¿sí? Por supuesto que el Señor no tenía miedo, ni sus discípulos tampoco, ¿sí? Pero él no estaba allí para pelear con la gente y para imponerles algo, sino que lo que el Señor quería es liberarlos, ayudarlos a ellos. Ahora, ¿por qué la gente teme? Porque ha visto películas de terror y ha visto cosas del diablo, ¿sí? Y que eso ha sembrado pánico en medio de ellos. En octavo lugar, Dios tuvo compasión por las multitudes. En Mateo 9:36 dice, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces, tener compasión por la gente, saber que si la gente se muere sin aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por ellos, no se van a salvar. Esto es tener compasión por los perdidos. El viernes pasado hubo un desfile religioso, muchos carros y camiones detrás de una imagen de la Virgen del Carmen. Y ahí el Señor me puso compasión con ellos, porque están perdidos, porque no saben o ignoran que nuestro Señor Jesucristo es el único camino que conduce a la salvación y a la presencia de Dios. Entonces, démosle gracias al Señor y vivamos como Él vivió. Ahora, si tú no le has dicho nunca a Jesús que aceptas su sacrificio en la cruz y que quieres convertirlo en su Señor, en tu Señor, entonces puedes recibir a Cristo, porque Él quiere entrar a tu vida, entrar a tu corazón. Y quisiera que allí donde estás, le abrieras tu corazón y repitieras conmigo esta oración y le dijeras, Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados,
creo profundamente en ti, quiero que entres y cambies, transformes mi vida, quiero hacerte mi Señor, quiero que perdones mis pecados y que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Señor, también te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Si tú hiciste esto, pues el Señor viene a tu vida y el Señor la puede transformar, la puede cambiar. Entonces, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos permita vivir como Él vivió. Vamos a decirle, Señor, en esta mañana queremos ir hasta tu presencia, Señor. Sabemos que el desafío de seguirte es un desafío muy importante. Sabemos que las cosas que tú hiciste, Señor, fueron tremendas, pero en tu palabra dice que los que aman a Dios deben vivir como tú viviste. Y por eso queremos pedirte, Señor, que nos permita seguir tus pasos y hacer lo que tú hiciste, Señor. Padre, permite que nos convertamos nosotros en personas que oran todo el tiempo, que nos convertamos en personas que estudian la palabra de Dios, que nos convertamos en personas que enseñan la palabra de Dios a otros, porque eso fue lo que tú hiciste, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas hacer discípulos tuyos, Señor, para la gloria tuya. Queremos pedirte, Señor, que nos sigas mostrando las cosas que debemos hacer, que podamos sanar a los enfermos, que podamos, Señor, preocuparnos por ellos, que podamos, Señor, hacer tu santa y tu preciosa voluntad. Quédate con nosotros, Señor, síguenos bendiciendo, sánanos, Señor, pon tu mano de poder sobre nuestras vidas y cuídanos de todo mal y de todo peligro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hola niños, hoy como todos los domingos queremos mandarles un súper saludo. También quería comentarles que estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes. En el día de hoy vamos a estudiar el tema Usa bien tu lengua, que lo encontramos en la palabra de Dios, en el versículo 12-18 de Proverbios, que dice así: el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Antes de continuar, niños, necesito que me acompañen porque vamos a alabar y adorar al Señor. Vamos, acompáñenme. Yo quiero rendir mi vida a ti, sin ti no puedo existir, eres mi única pasión. Yo necesito más de ti, te serviré hasta el fin,
viernes por la tarde. La escuela ha terminado. Mario y Lorena piden permiso para ver un programa de televisión. Mamá, mamá. ¡Mamá! Mamá. Hola, niños. ¿Nos das permiso para ver televisión? Sí. Siempre y cuando hayan hecho todas sus tareas. Todas, mami, todas las tareas. Ya está. Bueno, de acuerdo, vayan a mirar televisión. Los niños corren hacia la televisión. Tan solo han pasado un par de minutos cuando mamá escucha que ambos discuten, ya que desean ver diferentes programas. Eso fútbol no me gusta, cambiar. Mire eso, qué feo. Deja de ser tonta, No, si a mí lo no mejor me que hay es el gusta. partido. No. Ve, y es el Real Madrid el que ¿Qué va a jugar. Real Madrid? Veamos otra cosa, no. No, ¿cómo vas? Mamá No. decide esperar que ellos mismos sean capaces de resolver sus diferencias. Sin embargo, pronto se da cuenta que es una ilusión vana, ya que la discusión y los gritos van aumentando y pronto llegan a insultarse mutuamente. ¡Bobo! ¿Cómo se te ocurre poner esas tonterías? ¿Ves eso? ¡Qué asco! No, ¡Quitamos! ¡Inútil! babosa. ¡Mira eso! ¡Ay, No. tonto este! ¿Ves? ¡Qué feo! No, ¿cómo vas a qué decir feo eso? Como vos, que No, va, ves un poco de feos ahí. No. A mí me quitas eso, tonto. Este sí es idiota poner eso tan Sí. feo, ¿no? ¿Cómo? No, quita chiquita y gordita. Es demasiado, piensa mamá, mientras decide actuar y acabar con la discusión y los insultos. Mamá entra en la habitación, se coloca delante del televisor y les dice seriamente: ¿Qué son esos insultos? ¿Por qué se tratan así? ¿Dónde creen que está ahorita o a quién tienen ahorita en el trono de sus vidas, en su corazón? Los niños, lejos de responder y ante el asombro de mamá, continúan discutiendo e insultándose. Vos, tonto, ¿cómo se te ocurre No, eso? ¿cómo vas a Me haces creer? perder el tiempo. Esta estúpida, ¿cómo Feo, vas a pensar a bobo, decir eso del tonto, partido? ven. No, ¿qué te Mari. pasa, Ola? Además, No. ahora se echan la culpa mutuamente. Mamá tiene que levantar la voz por encima de aquel concierto de gritos y poder dejarse oír. ¡Basta ya! ¿Cómo es posible que ustedes estén tratándose tan mal? Me han entristecido porque han dicho cosas que no deben ni siquiera de decirlas. ¿Cómo creen ustedes que se sienten las personas cuando las insultan? ¿A ustedes les gusta que los insulten? ¿O cómo se sienten cuando ustedes son insultados? Mal. Claro que se sienten mal. ¿Qué no ven? Que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra lengua. ¿No ve que la lengua, cuando la usamos mal, puede ser como un arma peligrosa? Un arma filuda como esta espada, miren, que puede dañar el corazón de las personas con las cosas que les decimos. Así que nosotros tenemos que saber y entender que debemos usar nuestra lengua de forma adecuada y de agrado al Señor. La lengua, como dice la Biblia, tiene que ser como una medicina. ¿Para qué? Para que la medicina que llega a mi ser me haga bien. O sea que debemos hablar bien hacia las personas, hacia ustedes. Y no debemos tratarnos mal ni usar malas palabras. Menos tratarnos mal entre miembros de la familia. Así que me hacen el favor y se portan bien. Y van a usar buen vocabulario, buenas palabras. No se insulten, por favor. ¿No parece ser hijos de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo que hicieron está bien? No. Definitivamente no. Está muy mal. Deben de tratarse muy bien. Ahora, ¿qué creen que deben de hacer? ¿No tienen idea? No. Van a hacer 3 cosas. 1, le van a pedir perdón a Dios para que Cristo vuelva a ocupar el lugar del trono de su corazón en sus vidas. Bueno, 2, van a pedir perdón a ustedes mutuamente, se van a pedir perdón. Yo quiero verlos.
porque eso que hicieron estuvo muy mal. Perdonarás. No, a ver, muchachitos, se van a pedir perdón. A ver, Mario, se van a pedir perdón, pero desde acá, sinceramente, que se han arrepentido por haber obrado de esa manera, por tratarse mal. Así que me hacen el favor y se piden perdón, pero acá, como si estuvieran delante del Señor. Pídase perdón de manera correcta. Está bien, hermanito, perdóname, ya no te voy a decir cosas feas. Perdóname, ya no te voy a decir gorda, ni 4 lentes, ni chiquita. Dame un abrazo. Eso está muy bien. Tienen que ser niños buenos, utilizar bien su lengua. La tercera cosa que van a hacer es que ustedes van a tener capacidad de utilizar bien su lengua. Que no sea como espada que hiere, sino como medicina para su cuerpo y para las personas con las cuales ustedes se rodean. Bueno, vamos a ver qué dice con respecto a eso en la Biblia. ¿Les parece? Sí, mami. Sí, listo. sí. Entonces vamos a buscar nuestra palabra. En Proverbios 12:18 y en Santiago 3 del 1 al 12 nos habla acerca de la lengua, que aunque es muy pequeña, posiblemente una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, es una parte muy poderosa y puede hacer mucho daño cuando la utilizamos de manera incorrecta. Con nuestras palabras y comentarios podemos herir a otras personas y hacer que se sientan mal. Santiago dice que no deberíamos hacer esto, sino usar nuestra lengua para adorar y bendecir a Dios. Proverbios nos habla de usar nuestra lengua para hacer el bien como medicina y no para hacer mal a otros como una espada. Peligrosa. Y este es el remedio. Efectivo. Como medicina. ¿Sí aprendieron, niños? Sí, mamá. Muy bien. Hola niños, ¿cómo están? Espero que hayan puesto muchísima atención en la historia que tuvimos para el día de hoy. Aquí tenemos una familia que queremos mucho y vamos a ver si ellos también reflexionaron acerca del tema que tuvimos hoy. La mamá, ¿qué piensa de la actitud de Mario y de Lorena, de sus hijos? Pues la actitud de mis hijos fue muy inadecuada porque no llegaron a concretar qué programa de televisión iban a mirar y terminaron insultándose el uno al otro y utilizando su lenguaje con una mala actitud y convirtieron su lengua en espada y no en medicina, como dice la palabra de Dios. Aquí hay una espada. Uy, está muy filosa. Y aquí hay un frasco de medicina. Lorena, ¿cómo era eso de la espada? La espada eran todas las palabras feas que yo le dije a mi hermano, porque eran palabras que lo hicieron sentir muy mal. Ah, y Mario, ¿cómo era lo del frasco de medicina? Cuando yo hablo palabras que dan medicina y alivio a otras personas. Cuando pedimos perdón y cuando hablamos bien de las otras personas, damos medicina o tomamos la medicina. Ah, entonces sí han aprendido muy bien la lección para hoy. Así que niños, en sus casas ustedes van a dibujar en una hoja una espada. Ustedes ya saben qué significa esta espada, ¿cierto? Y en el otro ladito, al lado de la espada, van a dibujar un frasco de medicina. Y van a escribir los 7 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cada día, empezando por hoy, que es domingo, van a escribir una X si ustedes han dicho palabras como espada, o una X si ustedes mejor han dicho palabras de medicina. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje tan bonito que nos ha traído y a pedirle que use nuestra lengua para que siempre sea como un frasco de medicina que alivie a otras personas y no que les cause una herida.
Cerramos los ojitos, por favor. Papito Dios, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú nos enseñas a tener nuestra palabra como un remedio de medicina para que podamos hablar bien acerca de las personas y podamos decirles cosas buenas y bonitas. Muchas gracias, Papito Dios. En tu nombre hemos orado. Amén. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida, y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo, con mi corazón cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús, mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. And I